Bueno, Chumi, el micrófono. Hay que apretar. Los micrófonos están muteados, tienes que pulsar para que funcione, ¿vale? Yo pulso. Bueno, buenas tardes. Presidente del Club Liberal 1812 de Canarias, nuestro amigo Lorenzo Soriano, presidentes y socios de las asociaciones que forman parte del grupo Los Jueves del Vinci, señoras, señores, socios, amigos todos, gracias por acompañarnos una vez más a esta cita anual con el Club Liberal 1812 de Málaga. Nuestro agradecimiento también al Hotel Vinci Posada del Patio y especialmente a su director Jorge Castelví por la cesión de este espacio. No ha podido estar con nosotros esta tarde, pero sí nos tenemos que acordar. Un año más, el Club Liberal 1812 de Málaga otorga el premio Libertad 1812 y ya con este son 8 los premios concedidos. Premios que sin temor a exagerar podemos decir que se consolidan sobre todo por la importancia y el prestigio de aquellos que han tenido a bien aceptarlo. El primero fue nuestro presidente de honor, don José García Castillo, y se han otorgado también a don Manuel Alcántara, a don Alberto Adella, a don Antonio Escotado, a don Fernando Sabater, a doña Rosa Díez, y el último a don Antonio Garrigues, jurista, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues. En esta octava edición le ha sido otorgado a don Félix de Azúa Comella. El señor Azúa es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, escritor y miembro de la Real Academia Española. Pero para hacer un recorrido sobre su semblanza y su historia me acompaña el vicepresidente don Jesús Pérez Lanzá, que procederá a hacerlo. El Club Liberal le concede este premio en reconocimiento a su permanente lucha coherente y audaz en defensa de la libertad a lo largo de toda su vida. Es para nosotros un honor que don Félix de Azúa haya aceptado este modesto premio, por lo que le estamos profundamente agradecidos. El Club Liberal es una asociación sin vinculación con ningún partido político, compuesta por hombres y mujeres que piensan y sienten que el liberalismo es el medio por el cual las sociedades humanas pueden convivir, evolucionar y alcanzar el equilibrio de su entorno. En nuestro club no existen dogmas absolutos a seguir, pero sí factores comunes que nos unen: el respeto a la opinión del discordante, la satisfacción intelectual de que podemos estar en el error y que el otro puede tener la razón. Esto, para un liberal, no es una debilidad en sus convicciones, sino todo lo contrario, una virtud que nos fortalece constantemente en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra nuestro secretario general, don Javier Melgar. Buenas tardes, bienvenidos. Procedo al protocolo oficial de lectura del acta del 26 de febrero de 2023. Se aprueba, tras el recuento de votos de todos los socios, conceder el octavo Premio Libertad 1812 del presente año 2023 a don Félix de Azúa Comella. Su defensa del liberalismo, su valentía de palabra en tiempos donde el pensamiento crítico denostado, el intelecto callado y el humor enterrado le hacen merecedor de él. Bueno, ahí tenemos un vídeo que va a proyectarse y que
Vamos a proyectar un Vamos vídeo de homenaje a a los proceder a ello, aunque no parezca. Estamos también en un momento de gran violencia a la que nos hemos habituado. Estamos muy habituados ya a soportar la mentira del poder, las falsedades de los gobernantes. Nos hemos acostumbrado. Frente a eso, lo único que podemos hacer, como dice Foner, es prevalecer, es decir, luchar, resistir, actuar, no dejarnos aplastar. Ahora, realmente Occidente ya no está aportando nada. Ya no es el faro del mundo. Económicamente, bueno, pues hay otras potencias que seguramente en pocos años van a superarnos. China, pero no solo China, India, por supuesto, toda la parte del Pacífico, de las grandes islas del Pacífico. Entonces, económicamente no vamos a existir. Y culturalmente nos estamos suicidando. Entonces, pues va a ser difícil que alguien nos haga caso si nosotros mismos no nos hacemos caso. El gobierno de Sánchez, con muy buena cabeza, ha suprimido la filosofía porque es mejor que seamos todos idiotas, y eso él lo sabe y además lo protege, ¿no? Bueno, no me extrañaría nada que prohibiera la historia dentro de poco. De hecho, ya la está descomponiendo. Es decir, el proyecto de memoria democrática, por ejemplo, es de risa. O sea, parece que salga de una novela soviética del año 23, ¿no? Es ridículo querer cambiar el pasado pensando que eso te va a dar más poder, ¿no? No somos lacayos de ninguna moral, el poder no tiene moralidad. En la actualidad el poder es completamente amoral. Cataluña es una pequeña parte de España, ha pertenecido siempre a España, pero en los últimos tiempos el conflicto político ha hecho que una parte de la sociedad, la más poderosa, se quiere independizar. El problema no es ese, está el caso de Escocia, el caso de Quebec, pero el problema, a diferencia de Escocia, es que en Cataluña el nacionalismo tiene como seña fundamental de identidad la lengua. Por lo tanto, los conflictos lingüísticos son muy difíciles de resolver y, a mi entender, son de un orden parafascista, es decir, muy próximo al fascismo. La lengua es utilizada para segregar, para separar, no para unir, claro, y aun cuando ellos dicen que su intención es simplemente que todo el mundo sepa catalán, eso es así, por supuesto, pero es mucho más. La intención final es acabar con el español y, sobre todo, influir en los niños y en la gente de escasa educación en una pedagogía del odio que es cada vez más fuerte, de odio a todo lo español. La riqueza de Cataluña la han hecho, por una parte, los privilegios que les ha dado siempre el gobierno central, sobre todo en materia fiscal. Por ejemplo, durante casi un siglo, en España solo podías comprar tejidos catalanes. Los tejidos ingleses eran muchísimo mejores y más baratos, pero estaba prohibida su importación. Entonces, Cataluña se ha hecho a base de privilegios del centralismo, corrupciones múltiples, ¿no? Y una cierta capacidad para hacer trabajar a los demás. A veces se dice, no, es que los catalanes son muy trabajadores. Según, o sea, saben hacer trabajar a los demás. Ellos trabajan lo mínimo. Entonces, los privilegios del centro y la masa de inmigrantes son los que hicieron Cataluña. Cataluña es un producto de la España central y de los inmigrantes, sobre todo de los inmigrantes de Levante y del sur, que son los que hicieron. La felicidad es un cuento. La felicidad solo existe para los publicistas, los de las
Iván Redondo se llama, ¿no? El que manda más en todas partes. Ese sí, ese cree en la felicidad. Los demás, cuando son jóvenes, y esa es la novela, muchas veces caen en esa trampa y se lo creen. Hay mucha gente que les vende felicidad. Los bancos les venden, haz esto y lo otro y dentro de 4 días tendrás un piso estupendo. Y todo el mundo les vende felicidad, es una cosa espantosa, realmente es insoportable. Bueno, lo termino de decir, no vuelvo a creer nada que se venda como felicidad. En cambio, está el gozo, la satisfacción, el placer, la juerga, me da igual, hay un millón de cosas. ¿Por qué la felicidad? La felicidad es un concepto filosófico, es para los curas atroces. De Foucault y de toda esta gente viene, por ejemplo, la obsesión por la identidad que tenemos ahora y que se ha convertido en una plaga. La presencia de Derrida en las facultades americanas, en los campus americanos, ha llevado a que los campus americanos ahora sean el lugar más reaccionario del mundo entero. Por una parte, los nacionalistas reales, PNV, Junts per Cat, no sé cómo se llaman ya, ¿no? Todos esos, eso es ultraderecha, pero de manual. Ponen por delante el territorio, el ciudadano no tiene derechos, no existen los derechos son del territorio, el territorio es una entidad sagrada, son teológicos, todos ellos vienen los vascos de los carlistas vascongados y los catalanes de Pujol, o sea que da la misma, ¿no? Por un lado están estos, ultraderecha de manual. La izquierda actual real, es decir, la de Iglesias, la de Colau, la de toda esta gente, es una izquierda reaccionaria. Es decir, una izquierda que se ha tragado todos los elementos de la ultraderecha. La identidad, los agravios, las minorías ofendidas, las lenguas, fíjate tú, las lenguas como derechos. Aquí en Madrid pasa un poco, es decir, los votantes de Podemos están en barrios ricos y los barrios pobres ya no solo no votan a Podemos, sino que ahora van a votar a Vox. Claro, es de estas ironías que dices, pero claro, ¿cómo no? Si la así llamada izquierda, la izquierda reaccionaria o la izquierda idiota, no, gente buena, de gente sensata, con cabeza, gente inteligente. Yo fui de Felipe González, del VT, mientras pude votarle, ¿no? Y luego gente mala, como Zapatero, como Sánchez, como Largo Caballero, ¿no? Son malvados, gente malvada, que utiliza el partido en su beneficio. Bueno, ahora necesariamente tienes que pasar, ir ahí delante, porque tenemos un saludo que te quiere dar una persona y para que lo puedas ver bien tienes que estar ahí. Ah, la silla. No te queda más remedio. Bueno, está bien. Todo esto no me lo habías dicho. No te había dicho nada. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al Club Liberal que me dé la oportunidad de estar aquí, aunque solamente sea de esta manera tan rarilla, con un pequeño vídeo para felicitar a Félix de Azúa por este premio tan merecido y felicitar también al Club Liberal por habérselo dado. Lamento muchísimo no estar ahí personalmente, lo lamento egoístamente porque no estoy, porque no puedo. Si hubiera podido estar, estaría ahí disfrutando de vuestra compañía y de la compañía de Félix de Azúa, que es persona que merece este premio de una manera verdaderamente particular, porque es un intelectual comprometido en los antípodas de lo que tradicionalmente se ha considerado un intelectual engagé, es decir, comprometido solamente con un ángulo del asunto. Él ha estado comprometido con su independencia, ha estado comprometido con la democracia, con la defensa del Estado de Derecho a lo largo de toda su vida realmente. Y los que lo hemos leído mucho, yo lo he leído mucho, hemos disfrutado de sus trabajos de estética,
No sé quién dijo que el camino más corto para llegar a la ética era la estética. En este caso se cumple perfectamente. Su prosa fina, su ironía y, en fin, su ejemplo a lo largo de los años le hacen más que merecedor de este premio, y ha acertado absolutamente el Club Liberal al dárselo, y yo los felicito a ambos y insisto, lamento no poder estar disfrutando con vosotros esta noche, pero me alegro de este premio muchísimo. Un abrazo muy grande, Félix. Ha sido un ejemplo durante muchísimo tiempo para muchas personas y yo estoy entre ellas. ¿Era sorpresa o no? Hombre, vais a conseguir que llore. Bueno, presento. Bueno, ahora le toca el turno a nuestro vicepresidente, que va a hacer la presentación de nuestro premiado este año. Hola, venia, señor presidente. Un saludo para todos. Me toca hacer la laudatio o la justificación del premio, pero ruego benevolencia a Félix, si no misericordia, por el atrevimiento de hacer eso. Empecé mis palabras con los fundamentos epistemológicos de la estética, bajo los principios de la ética, las certezas, las certidumbres y la modificación de los cánones de acuerdo con cada circunstancia histórica concreta. Pero en vez de ser profundo, me resultó muy oscuro y además muy errático, así que lo dejé. Sobre todo sabiendo que nuestro premiado es doctor en filosofía, académico de la Real Academia Española, catedrático de estética y de conocimiento de la estética y de la teoría de las artes en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, uno de los novísimos de Castellet, el clásico de recogida de poemas que marcó un hito en toda la poesía española, autor de más de 10 novelas, una profusión de ensayos, y además es periodista y escribe antes en Aquel País y ahora en The Objective, se pronuncia así, ¿no? Sí. The Objective. Me permito hacer una nota bene. La primera nota bene es que el catedrático del área de conocimiento de la estética me parece muy acertado, porque últimamente todo es ciencia. Se habla de ciencia de la comunicación, pero bueno, hay periodistas de izquierda, periodistas de derecha, medio pensionistas, y debería de llamarse técnica de la desinformación, porque todavía no sabemos de quién es la bomba, por ejemplo, de los patas de Daza. En económica, y hay algunos economistas aquí, también se habla de ciencias económicas, pero debe ser una ciencia forense, porque cuando el paciente ha fallecido se dirá, bueno, esto ha sido por la inflación o ha sido por la balanza de pagos, es decir, y yo como jurista, como abogado, puedo decir que de ciencia jurídica nada de nada, no tiene nada de ciencia, es cuestión de poder. Sin embargo, hay otra forma de conocimiento, que es la literatura, las artes, la pintura. Como nadie va a aprender de Balzac o de Pérez Galdós o en pintura de Goya. Claro, es otra forma de conocimiento, y quizás más acertada, porque es más sutil y llega más que el decirle el marchamo de la episteme, ¿no? De la verdad. Esto es ciencia, es verdad, ciencia de la comunicación. Bueno, sabemos todos que si cogemos un periódico, o es de un lado, o es de otro, o es de más allá. Yo confieso que lo primero que leí de Félix fue Historia de un idiota, contada por él mismo, o el contenido de la felicidad. Y bueno, la verdad es que me enganchó con una prosa pues siempre delicada, fina, y además muy divertida. Después le siguió Diario de un hombre humillado, como el cambio de bandera, los 12, porque nos reivindicamos de la primera Constitución española, la de las Cortes de Cádiz, donde decía que la nación española está compuesta por todos los ciudadanos, por todos los españoles, incluidos los catalanes. Al objeto, el diputado Capmany decía que él era diputado de Cataluña y no por Cataluña. Por cierto, falleció el mismo Cádiz.
nosotros entendemos que podría ser el mito fundacional de la nación española. Bueno, la nación no, porque el mismo discurso preliminar de Argüelles y Muñoz Torrero hablan que lo que hace las Cortes de Cádiz es darle una constitución a la nación española, que ya existía de antiguo, incluso con leyes medievales, las partidas. Lo que hace las Cortes de Cádiz es darle una normativa, una norma, una constitución, donde todos los ciudadanos son iguales y donde se otorga un aparato administrativo al Estado. Eso es moderno. Por ejemplo, el Estatuto del Rey, el rey no puede ausentarse del territorio nacional si no es con autorización de las Cortes. El ejército pasa de ser un ejército del soberano, del rey, a ser ejército de la nación. Incluso las Cortes determinan el número de efectivos que tiene que tener el ejército. La división de poderes es absolutamente clara. Por ejemplo, los jueces tiene que ser el juez predeterminado por la ley, e incluso establece el habeas corpus. Hemos tenido en España que esperar al siglo 1978 para tener en cuenta el habeas corpus, y esto ya se contemplaba en las Cortes de Cádiz. Los presupuestos establecidos por el legislativo, los impuestos solamente establecidos por ley. Las elecciones de los ayuntamientos, las primeras elecciones democráticas, ya no, el rey no es el que nombra al regidor, sino que hay una elección por parte, bien, con un censo censitario, o sea, pues depende del nivel de renta, que los votantes, pero en las primeras elecciones democráticas. Y también, por ejemplo, la escuela pública y gratuita. Eso viene de 1812, increíble, pero es así. Bueno, luego pasa que los maestros de escuela de los pueblos lo pasaron muy mal, no todavía dinero suficiente. Pero es decir, era una constitución liberal, burguesa, sin burgueses. Por eso yo tampoco, no había burgueses. Me permito hacer una nota bene, la segunda nota bene, respecto al tema de la burguesía. Bueno, en mi generación, todos leímos, casi todos, a Marx, a Engels, a Lenin, y en mi caso a dos fiscales asesinos, Vichinsky y Pachucani. A través de los franceses, los académicos franceses, Althusser, Balibar, Alain Badiou, y en mi caso quise hacer la tesis sobre Nikos Poulantzas, pero Nikos Poulantzas realmente era griego, no era francés, y cayó en el vacío académico de la intelectualidad francesa. No es una metáfora solo, cayó desde el piso 22 de la torre de Montparnasse de París. A partir de ahí comprendí que la ferretería teórica, me permito llamarla así, ferretería teórica del marxismo es una ferretería oxidada, o quedó ya oxidada. Aquellos conceptos fundamentales no eran herramientas suficientes, no servían. Por ejemplo, el concepto de plusvalía absoluta relativa, nuestro también premiado en su día Antonio Escotado decía que era un error de cálculo económico por haber leído mal a Ricardo, que más había establecido la plusvalía, cosa que me impresionó, efectivamente. Y el concepto de clase social, hemos hablado de burguesía, el concepto de clase social es muy relativo, desde el punto de vista empírico, todos sabemos qué son las clases sociales, la aristocracia, las clases medias, los niveles de renta, pensamiento, pero desde el punto de vista marxista, solamente hay el capítulo 52 del Capital, que además fue redactado por Engels, tiene una página y media sobre las clases sociales, no habla más. Posiblemente porque no podía hablar más, porque no hay conceptos específicos y fundamentales, ¿no? Es un material oxidado. No es lo mismo la burguesía catalana que la burguesía de Marruecos, que la burguesía de Manchester, o la burguesía andaluza, si es que existe burguesía andaluza, que todavía yo no lo tengo claro. Sin embargo, Carlos Marx, hablando de las clases sociales, los trata como un personaje literario. El 18 Brumario es una estupenda novela,
aparece la aristocracia, el campesinado, la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado, el lumpenproletariado, y efectivamente ha sido una novela estupenda, pero no define exactamente qué son las clases sociales. Esto es un cuento de que era una constitución burguesa, pero sin burguesía. Pasemos a hablar de Cataluña. Yo entiendo que hay que conservar, y me parece estupendo y es enriquecedor, mantener una lengua como el catalán, un patrimonio cultural, un patrimonio artístico, un patrimonio folclórico incluso, su literatura, la poesía. Yo creo que es enriquecedor y hay que apoyar que Cataluña mantenga ese patrimonio como nacionalidad que es. Incluso las leyes civiles, por ejemplo el régimen económico matrimonial, que es separación de bienes, no es igual que el castellano, o la herencia con figura específica, o incluso la rabasa morta, que es una figura de derecho registral muy curiosa. Perdón. Lo que no es de recibo es que se utilice la lengua como un obstáculo para el acceso a los servicios administrativos de ese Estado igualitario, donde éramos libres y iguales, que programaba la Constitución del 12. Lo que no es de recibo es poner obstáculos para el acceso a esas administraciones, tanto de servicios públicos como el pertenecer a esa propia administración. Ya entramos entonces en lo que llamamos supremacismo. Es decir, yo soy diferente a ustedes porque soy superior a ustedes. Bueno, no éramos libres iguales, no. Era una vuelta atrás auténticamente desaforada. ¿Y esto por qué? Porque existen unas élites extractivas que quieren seguir manteniendo privilegios. El caso que antes en el vídeo se hablaba de la industria textil, en el Málaga lo tenemos con Interorces, por ejemplo, el caso de Interorces y Tasa en Sevilla, donde era algodón andaluz, se aprovechaba y lo girado lo hacían en fábricas andaluzas. Fue un sabotaje permanente y continuo de la industria catalana contra estas dos industrias. Esa es la verdad. Yo entiendo que el independentismo catalán hoy es, si me permiten la expresión, catedor de un agropecuario zoquete. Lo que era internacional, lo que era ahora mismo, donde estamos justo en un momento donde las relaciones internacionales son cada vez más amplias, donde la soberanía del Estado español se cede a la Unión Europea, pues justo es una vuelta atrás. Pero claro, siempre que le salga barato a estas élites extractivas, porque no quieren una nación, realmente lo que quieren es un Estado que coaccione a la población de ese territorio, y un Estado que le salga muy barato, no un Estado que haya sufrido para conseguirlo, no, sino algo muy suave y barato. Contra esta situación, Félix de Azúa ha estado siempre enarbolando la bandera de la libertad y de los derechos civiles y democráticos de los ciudadanos. Junto a Francesc Carrera, Félix Ovejero, Arcadi Espada, Albert Boadella y otros, hicieron un manifiesto ciudadano, que luego se convirtió en el Partido de Ciudadanos. Este partido ganó las elecciones en Cataluña, cosa increíble, pero es así, ganó las elecciones en Cataluña. Y en las elecciones de abril del 2019 sacó 57 diputados, que unidos a los 123 del Partido Socialista, sería una mayoría absoluta de 180 diputados. Con lo cual no teníamos por qué estar asistiendo al chantaje, a las negociaciones, al cambalache de nuestro presidente deportista Pedro Sánchez hace con los independentistas. He dicho presidente en funciones deportistas por dos razones. La primera, porque creo que es una frivolidad que estemos asistiendo impávidos a este cambalache, que si amnistía, que si referéndum, ahora digo, ahora no digo, pero bueno, tú estás jugando con todos los españoles, estás jugando conmigo. Yo no tiene por qué jugar conmigo, yo no se lo acepto. Y segundo, porque como es deportista tiene que ganar aunque sea de penalti. En el último minuto tiene que ganar aunque sea de penalti, bajo el disfraz de gobierno de progreso. Es que queremos conseguir un gobierno de progreso, pero tiene que haber gobierno de progreso. Yo creo que lo que debe de hacer, y lo digo si me permite con esta ocasión,
lo que tiene que hacer este presidente en funciones es renunciar a la investidura, permitir que se convoquen elecciones generales, y que cada partido vaya con su programa con claridad. Nosotros como liberales no le tememos a que se hable de cualquier cosa, estamos dispuestos a hablar de lo que sea, de referéndum, perdón, pero tiene que ser con claridad. Entonces, lo que desde aquí hago un llamamiento, que me hará mucho caso seguramente, para que se convoquen nuevas elecciones generales. Porque este espectáculo del Senado, del otro de ayer, ¿no? Pega Aragonés, es un espectáculo que yo no me merezco esto, no sé, creo que ustedes tampoco, pero hay que decirlo, nosotros no nos merecemos este cambalache o este artista deportista que está haciendo con nosotros. A mí no me parece de recibo, a esta altura de la democracia donde estamos. Bueno, no voy a hablar más, discúlpame Félix, por uno de los hombres que ha mantenido la bandera de la libertad, uno de los intelectuales españoles comprometido con la sabiduría, con el conocimiento, es Félix de Azúa. Leyéndolo, escuchándolo, creo que están suficientemente justificados los méritos que le hacen acreedor del Premio Libertad 1812 de nuestro Club Liberal, sabiendo que él y su ejemplo es el que verdaderamente nos honra a nosotros. Así que muchas gracias y enhorabuena. Félix. De la verdad. Ahora llega el momento de que te demos el obsequio, porque te hemos hablado mucho, pero no te hemos dado nada. Yo sabía que iba a obsequio. Entonces, otra vez vas a tener que pasar delante, porque vamos a hacer la entrega del premio, y si lo hacemos aquí, lo digo, espérate, aquí estamos bien, nos sale bien la sala. Nada, muy poco académico, yo no disculpo. Ahí tenemos el... es auténtico, Precioso. De todas maneras, aquí tenemos al vicepresidente, que de nuevo va a intervenir un poquito más corto, y nos va a... No, lo digo con maldad, pero simplemente más corto. Para explicarle qué es esto. ¿Qué es esto, efectivamente? Hubo un tiempo, hace muchos años, voy a empezar por ahí, hubo un tiempo hace muchos años donde los fenicios regalaron en estas costas y donde dejaron una de sus principales embarcaciones, que era la Jávera. La Jávera, que no es una traíña vizcaína, es la Jávera malagueña. El gallego del Palo puede ver muchísimas Jáveras donde se pescaban, y curiosamente a babor y a estribor tienen dos ojos que se han mantenido desde la época de los fenicios. Y bueno, es nuestro pequeño homenaje y el regalo que te hacemos, Félix, para que bueno, tenga siempre un buen recuerdo de nosotros. Bueno, pues ahora toca... ¿Pero me toca? No, ya... Que debido al caso del protocolo. El protocolo dice que tienes que hablar. Vale, a ver. Pero siempre hay que dar algún sitio aquí. Aquí. ¿Se oye? Sí. A ver, no. ¿No? ¿Así? Sí. ¿Más cerca? Más cerca. Vale. Bueno, yo había preparado 3 palabritas, pero debo decirles que no me habían avisado. Yo creí que iba a ser una cosa mucho más familiar, sin
pero lleva incluso regalo fenicios. y los vídeos esos me han recordado lo tonto que he sido toda la vida. Bueno, a pesar de todo, les leeré las palabritas, con toda modestia, porque claro, después de escuchar a los abogados, es imposible. Bueno, querido Rafael O'Donnell, estimados amigos del Club Liberal, distinguido público, quiero decir un par de palabras en agradecimiento por el Premio Libertad 1812, cuya insignia ya luzco en mi solapa. Un premio que no merezco, pero que me hace muy feliz, dado que uno de mis predecesores fue Fernando Savater, a quien quiero como un hermano desde hace varios siglos, porque Fernando y yo nos conocimos nada menos que en la universidad, o sea que hace pues más de 50 años. Y hemos estado siempre juntos, es una cosa muy curiosa. Su ejemplo ha sido para mí una guía constante y sigue siéndolo, porque ese hombre es inagotable. Como ustedes saben muy bien, a los liberales en este país siempre los han crucificado. Han tenido distintos nombres, pero siempre han acabado sufriendo persecución. Es muy difícil ser liberal en un país que está en guerra civil permanente. ¿A qué se debe esta peculiaridad tan española de no saber defender algo si no es atacando otra cosa? Extraña costumbre, la de no poder levantar una casa si no es arruinando la paredaña. Este sinsentido se suele atribuir a los siglos de sometimiento religioso, y es posible que algo del carácter directivo de las iglesias nos haya quedado en el ADN. A los clérigos religiosos de cualquier doctrina les parece que su misión en la tierra es decirle a todo el mundo lo que debe hacer, cómo debe pensar, lo que puede leer, el tipo de sexo que se le permite, a quién ha de obedecer y a quién ha de perseguir como al diablo. Ellos mismos, los clérigos, están exentos, pero hostigan con saña a quienes no les obedecen. Y esa no es una actitud que se terminara cuando comenzó el ocaso del poder de la Iglesia Católica Española. Sigue perfectamente igual, aunque ahora ha cambiado de disfraz y de caprichos. Desde el gobierno actual, como saben muy bien, nos dicen cuál es el sexo permitido y cuál no, a quién debemos obediencia, cuáles son las lecturas recomendadas y cómo debemos hablar, en qué lengua, con cuál acento. La represión religiosa sigue intacta. Estos últimos meses he estado leyendo los diarios de Jovellanos, un liberal, uno de los pocos verdaderos que ha habido. Y es una obra inmensa. Los diarios están en 3 volúmenes, son extensos, pero son inmensos. Es una obra inmensa, magníficamente editada por los asturianos. En su etapa final, cuando fue encerrado en el castillo de Bellver, en Mallorca, el eminente escritor siguió su tarea sin dedicar ni un minuto a las bestias que le habían encarcelado, que no eran otras sino los jefes del partido de la Inquisición, de nuevo en el poder tras la derrota de los afrancesados. Es una historia que ustedes saben muy bien. También entre nosotros hay Inquisición y hay inquisidores. Ese es un parásito del que no nos podemos librar. Sería estupendo hacer como Jovellanos y no dedicarles ni un minuto de atención. Pero en general no tenemos esa capacidad de concentración en el trabajo útil, o por lo menos yo no la tengo. De ahí que nos manifestemos contra la irracionalidad, contra el sectarismo, contra la profunda estupidez e ignorancia de los inquisidores, los cuales han venido a la vida para decirle a todo el mundo cómo debe comportarse, ya que ellos mismos no tienen ni idea de por qué o para qué hay que comportarse.
Como decía Rafael Sánchez Ferlosio, muchas veces uno escribe con el único objeto de aliviar la asfixia que produce la oceánica idiotez de los sectarios y de los inquisidores. Sin embargo, sería preferible dedicarse a cosas más benéficas para nuestros semejantes, olvidarse de ellos, de los inquisidores, y pensar en nosotros. Este premio, que lleva el nombre de uno de los escasos momentos de verdadera libertad de este país, es un producto de la iniciativa privada que nos lleva a pensar en la cada vez mayor invasión del Estado y su monstruosa administración en nuestras vidas. Solo la iniciativa liberal y privada puede hacer algo bueno por el país, es decir, por nosotros. Así que acabo ya mi discursillo de agradecimiento con un ¡viva la libertad! ¡Viva, viva! Es que me faltaba la última frase, pero cada vez que lo voy a decir me echo a llorar. Así que repito, ¡viva la libertad! ¡Viva la Pepa! Bueno, pues ya ha llegado el turno de ustedes. Pueden hacer las preguntas que dan oportunas, pero quiero repetir preguntas, por favor. Quiero incidir porque es fácil que caigamos todos, me incluyo por supuesto, en hacer la pregunta pero contar una historia antes. No se trata de eso. Por favor, empecemos. Buenas noches, don Fede. Primero enhorabuena y ha sido un placer estar aquí oyéndole. Necesito que usted me diga, y esta es una pregunta directa, ¿cuál es la solución que tenemos en España ahora mismo? Es muy difícil. Como dicen los ministros, me alegro que me hagas esta pregunta. Vamos, primero, como en lógica, en filosofía, habría que empezar por el principio. Primero, hay solución. Esta es la primera cosa. Si decidimos que puede haber solución, ¿cuál es discutible? En nuestro caso, antes lo hablaba durante la comida que hemos tenido los miembros del club, yo les decía, nosotros ya no. Y aunque en la sala veo gente muy joven, mucho más joven que yo, de todos modos yo creo que para nosotros ya no hay solución. Quiero decir que si hubiera solución, que no estoy seguro que la haya, sería cosa de, no ya nuestros hijos, de nuestros nietos. Porque es posible que se produzca, eso sí que es posible que se produzca, es la única esperanza que tengo, le juro que no tengo otra. Porque, pero no por el puro capricho de tener esperanza, sino porque he conocido ya muchos hijos y nietos de amigos míos. Yo tengo una hija de 11 años, también es pequeñita, y por lo que voy viendo, se puede producir un vuelco tan fuerte como el que tuvo lugar cuando nosotros éramos críos, o menos críos, pero bastante jóvenes, en los años 70. En los años 70 se produjo un vuelco. En España, por supuesto, pero en general fue un vuelco muy global. Tuvo como preludio una cosa muy francesa, muy festiva y poco tonta, pero bueno, que es el mayo del 68. Pero aquello, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que era solo un fiestón. No tenía ningún contenido. O sea, a medida que hemos podido ir analizando el asunto, nos hemos ido dando cuenta de que los contenidos eran contradictorios, inexistentes, la mayor parte de las veces puramente hedonistas, sin ningún contenido real,
pero era efectivamente un signo. Un poco como en la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que es muy famosa y tal y cual, pero cuando estudias, la toma de la Bastilla no fue nada, la toma de la Bastilla. Allí no sucedió nada. La verdadera revolución vino después, sobre todo en los años 90, en el 91 y el 92, con el terror. Esa fue la Revolución Francesa, el terror, esa es. Bueno, pues en los años 70 y a partir del mayo del 68 hubo un anuncio. No hubo terror. Si hubiera habido terror, mejor estaríamos. Pero como no hubo terror, pues el cambio se produjo lenta y pacíficamente. Por ejemplo, los de mi generación pasamos de ser maoístas, que hay que ser idiota para... pasamos de ahí a ser otras cosas más apetecibles, ¿no? Y fue muy general, porque sucedió en España, pero también en Suecia, en Noruega, en lugares absurdos, en todas partes. De repente la gente cambió, la gente que tenía menos de 30 años cambió. Me da a mí la impresión, y aquí ya termino, me da la impresión de que eso puede sucedernos a nosotros. Antes he hablado con ellos, yo he vivido muchísimos años en Cataluña y conozco muy bien a la gente de Cataluña. Puede suceder en cualquier momento, de repente, una parte de la juventud catalana de repente diga, basta ya, célebre basta ya, ¿no? Déjame en paz. Ese es un vuelco que se puede producir en cualquier momento y es mi única esperanza. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle tanto a usted como a toda la gente que está aquí, que seguramente tiene más conocimientos que yo del mundo, si conocen algún caso como el nuestro actual en España, es decir, que un señor que ha huido de la justicia, que en cualquier otro país del mundo estaría catalogado como un cobarde, que vaya a determinar el gobierno que vamos a tener en los próximos 4 años. Solamente eso. Bueno, vamos a ver, es un caso absolutamente único en el mundo civilizado, claro. O sea que este es el problema, que nosotros durante unos años hemos vivido un tipo de... hemos vivido en una democracia bastante aceptable y hemos llegado a creer que éramos europeos. Hay signos bastante terribles de que no somos europeos, somos latinoamericanos, que es otra cosa. Y tenemos un gobierno que se parece al de Venezuela, al de Nicaragua, al de Argentina, al de México, que son gobiernos chiflados, que se producen en países chiflados, que no tienen estructura de Estado. Les falta, no hay Estado. Lo que hay es o bien sátrapas como Maduro en Venezuela, o asesinos vulgares como Ortega en Nicaragua, o gente así. Nosotros, que hemos sido durante unos años europeos, ahora somos claramente un régimen latinoamericano. Y tenemos un presidente que es sencillamente un psicópata. Ese hombre está enfermo, ese hombre está desequilibrado. No hay nadie, claro, que pueda hacer nada contra eso, no se puede hacer nada, o sea, no vas a enviar a un psiquiatra allí que se lo lleve a un manicomio. Sin embargo, esa es nuestra desdicha. Nuestra desdicha es que estamos en manos de un psicópata, un tío que está dispuesto a destruir lo que sea con tal de que su narcisismo esté complacido. Es un hombre que debe haber pasado unas humillaciones monstruosas y que ha llegado a esta situación convencido de que es Dios. Él cree que es Dios. Y lo cree realmente. Es terrible, pero es así. Y puede parecer una exageración y no lo es. Y mucha gente que ha tratado con él lo reconoce. Vive en una burbuja, está completamente aislado,
tiene los consejeros, que no se pueden llamar consejeros, son simplemente aduladores y gente así, y en cuanto uno dice algo que no es así, fuera. Y los elimina, pero además como los tiranos centroeuropeos de los años 30, es decir, sin la menor... no se le mueve un músculo. Esta es nuestra desdicha. Hay una ventaja, es que tiene delante, y los necesita, a unos tíos que están tan chiflados como él. Y los partidos catalanes separatistas son una panda de chiflados. Son gente religiosa, muy religiosa, en algún caso religiosa en sentido real, es decir que, por ejemplo, Junqueras es un tío de misa diaria y cosas de estas, ¿no? Pero aparte de eso, aunque no fueran a ninguna misa, aunque no tuvieran ninguna creencia, son religiosos, son carlistas. Sobre todo los de Puigdemont. Esos son terriblemente religiosos. Y para ellos no hay otra esencia, ellos lo llaman Cataluña, pero es una esencia religiosa. Antes les contaba a mis compañeros de su vida, tal y cual, ¿no? Pero tampoco puede meterse con ellos, porque al día siguiente saldrían unos papeles de Panamá, cosas así. Es verdad, es así. Los partidos tienen un poder enorme sobre aquellos que han pasado por el partido y los tienen archivaditos, guardados. Fíjense con qué cuidado van con los teléfonos, o sea que de repente cuando a alguien le han robado un teléfono, ¡pum!, hay un terror dentro del partido, porque claro, ahí dentro hay mucha información, ¿no? El primer problema, en los partidos no puedes intervenir desde fuera, y desde dentro solo puedes obedecer, muy poca cosa más, ¿no? Puedes conspirar, eso sí, y en todos los partidos hay conspiraciones, todos, ¿no? Pero es muy difícil ganarles. ¿Cuál fue el error? El error no fue exactamente Rivera. Yo creo que al principio Rivera iba con buenas intenciones. Y es algo que hoy día, cuando se lo dices a la gente que no sabe de qué ha ido aquello, dices, oye, Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. Ganó las elecciones en Cataluña. Que es una cosa, cuando dices... que eso quiere decir bastantes cosas. Quiere decir, por ejemplo, que hay una enorme cantidad de abstención en Cataluña que solo vota si cree que puede hacer algo. Que no vota ni a socialistas ni a nacionalistas. Más los socialistas catalanes son más nacionalistas que los nacionalistas. O sea que, ¿para qué vas a votar, no? Es decir que, en ese momento, ahí se produjo una discusión interna sobre si el partido era un partido nacional de toda España o tenía que seguir en Cataluña. Unos cuantos, yo por ejemplo, les dije, esperad, seguid en Cataluña aunque sea unos cuantos años. Ganaron los que ya tenían más ambición y querían entrar en toda España. Bueno, lo hicieron, salió más o menos bien, pero claro, pasar del primer partido al segundo, al Partido Nacional, suponía, necesitaba el partido entonces pues 400 cargos. Y ahí entró de todo. Entró de todo. Y al final Rivera hizo lo que hacen los pillos, los pícaros, que es cuando vio que aquello se le iba de las manos, que se estaba empezando a pudrir, que en cualquier momento iban a empezar las corrupciones y tal cual, se largó con Malú o con quien fuera que se largara y basta, y cerró el asunto. Y el partido se hundió por falta de estructura interna, ¿no? Y porque se habían colado pues todos los sinvergüenzas que habían sido expulsados de todos los otros países del partido. Se olvida. Si estos bestias llevan las cosas a un punto de no retorno, él es el jefe del ejército, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Claro, cuando tienes dos hijas como esta, es muy difícil que te metas en una guerra, pero realmente es el único que en una situación, por ejemplo, próxima a la guerra civil, que puede darse,
es el único que puede decir, bueno, basta, cada uno a su casa, estado de excepción, el ejército a la calle, el ejército le obedecerá del primer sargento hasta el último general, le van a obedecer, cada uno a su casa, y quizá con eso se cargue la monarquía, quizá. Pero es el único que puede hacerlo, y es lo único que puede hacer, ¿no? Yo tengo mucho respeto por el rey, y su padre, hombre, bueno, es un viejo militar de vieja escuela, un Borbón, un sinvergüenza, un golfo, sí, pero yo le estoy muy agradecido, la verdad. Y entonces, bueno, sí, pues ha hecho negocios sucios como todos los ricos hacen, y se los perdono, la verdad. No le perdono lo de Corina. ¿Cómo no se dio cuenta de que era una lagarta, por Dios? Sí, ¿cómo no? Esta entrega de premios, agradecerle por supuesto a Félix que haya aceptado nuestro premio, humilde premio, que ya lo hizo de antemano, de estar aquí hoy con nosotros y de hacer de esta sala un espacio de debate y entendimiento, que para nosotros es fundamental. También quiero agradecer, por supuesto, a la Junta Directiva, que sin ella no podíamos haber realizado esto, a los socios que colaboran constantemente en estos asuntos y, por supuesto, y por último, a todos ustedes que hacen posible que sigamos nosotros haciendo nuestros premios de cada año.